Hay lugares donde el tiempo parece detenerse. Donde el mar golpea las rocas con la misma furia que lo ha hecho durante siglos, y donde la luz de un faro gira sin cesar, cumpliendo su propósito silencioso de guiar a quienes navegan en la oscuridad. Pero a veces, esa luz se apaga. Y cuando se enciende de nuevo, quienes la cuidaban ya no están. Esta es la historia del faro de Punta Hermida, en la costa gallega, y de los 3 hombres que desaparecieron sin dejar rastro una fría noche de febrero de 1968. Galicia, en la década de los 60, era una tierra de contrastes. Mientras España entraba en un periodo de desarrollo económico conocido como el desarrollismo, las zonas rurales y costeras de Galicia permanecían en gran medida aisladas del resto del país. Los pueblos pesqueros vivían al ritmo de las mareas, y la emigración vaciaba lentamente estas comunidades de sus jóvenes, que buscaban futuro en las ciudades o al otro lado del océano. Los faros, en aquel entonces, eran más que simples estructuras de navegación. Eran puestos de trabajo codiciados, ofrecían estabilidad económica en una región donde el mar podía ser tan generoso como despiadado. Ser farero implicaba un compromiso con el aislamiento, turnos de varias semanas sin pisar tierra firme, y una convivencia forzada con otros hombres en espacios reducidos. Pero también significaba un salario fijo, una vivienda, y la dignidad de un trabajo al servicio del Estado. El faro de Punta Hermida se levantaba sobre un promontorio rocoso a unos 50 metros sobre el nivel del mar, en uno de los tramos más peligrosos de la Costa da Morte. Su torre blanca de 25 metros de altura había guiado a marineros desde finales del siglo XIX, y su luz alcanzaba una distancia de 20 millas náuticas en noches despejadas. El acceso era difícil, un camino de tierra apenas transitable que serpenteaba entre acantilados, y que en invierno podía quedar bloqueado por el barro o pequeños desprendimientos. Los fareros vivían en una casa anexa a la torre, una construcción sólida de piedra con paredes gruesas que resistían los temporales. Dentro, las habitaciones eran austeras pero funcionales. Literas, una cocina de leña, una mesa común, estanterías con libros y naipes para pasar las largas horas de espera entre las revisiones del mecanismo de luz. Los protagonistas de esta historia eran 3 hombres corrientes que compartían el peso de un trabajo extraordinario. Ramón Souto tenía 42 años y era el farero principal. Natural de Ferrol, había trabajado en varios faros de la costa gallega durante casi 2 décadas. Era un hombre serio, meticuloso, que llevaba el libro de registro con una precisión casi obsesiva. Sus compañeros lo describían como reservado pero justo, alguien que cumplía su deber sin aspavientos. Estaba casado y tenía 3 hijos, a quienes veía solo durante sus periodos de descanso cada 3 semanas. Su esposa contaría después que Ramón nunca se quejaba del aislamiento, que incluso parecía encontrar en él una forma de paz. Manuel Crespo era el segundo al mando. Tenía 35 años y era de un pueblo del interior de Pontevedra. Había llegado al trabajo de farero por necesidad, tras años intentando subsistir con una pequeña explotación agrícola que no daba para mantener a su familia. A diferencia de Ramón, Manuel era conversador, le gustaba contar historias y bromear para aliviar la monotonía. Tocaba la gaita en sus ratos libres, y según testimonios de otros fareros que habían coincidido con él, el sonido del instrumento resonaba a menudo entre las rocas durante las tardes tranquilas. Andrés Vilanova era el más joven, con apenas 26 años. Había entrado al servicio de faro solo 6 meses antes, después de servir en la Marina. Era soltero, alto, de complexión fuerte, y sus superiores lo habían recomendado por su responsabilidad y capacidad de trabajo. Sus padres, pescadores de una aldea cercana a Muxía, habían visto con orgullo cómo su hijo conseguía un empleo estable que no implicaba jugarse la vida en el mar cada día. Estos 3 hombres iniciaron su turno el 5 de febrero de 1968, relevando al equipo anterior. El clima era frío pero estable, y no había previsión de temporales inmediatos. El relevo se realizó sin incidentes. Los fareros salientes no reportaron ninguna anomalía en el funcionamiento del faro ni en las instalaciones. El libro de registro estaba al día. Todo parecía rutinario. Los días siguientes transcurrieron con normalidad según los registros oficiales. El faro emitía su señal cada noche, visible desde los pueblos costeros cercanos. Los barcos que pasaban frente a Punta Hermida no reportaron nada inusual. La vida en el faro seguía su curso predecible: mantenimiento del mecanismo óptico, limpieza de los cristales de la linterna, anotaciones en el libro de registro sobre el estado del mar y las condiciones atmosféricas, comidas frugales, partidas de cartas, turnos de vigilancia durante la noche. El último contacto confirmado con los fareros fue el 18 de febrero. Un barco de suministro se acercó al faro para dejar provisiones en el pequeño embarcadero natural al pie del promontorio.
Ramón Souto bajó para recibir la entrega, intercambió algunas palabras con el patrón sobre el tiempo y el estado del mar, firmó el albarán de entrega, y regresó cuesta arriba con las cajas de provisiones. El patrón del barco declararía más tarde que Souto parecía completamente normal, quizá un poco más silencioso de lo habitual, pero nada que llamara especialmente la atención. Esa misma noche, la luz del faro siguió funcionando. También la noche siguiente. Y la siguiente. Pasaron los días, y desde tierra firme, todo parecía estar en orden. La torre cumplía su función, y nadie tenía motivos para preocuparse. Hasta la noche del 25 de febrero. Esa noche, la luz del faro se apagó. No fue un simple fallo eléctrico o mecánico. La luz simplemente dejó de girar, se detuvo en una posición fija durante unos minutos, y luego se apagó por completo. En los pueblos cercanos, algunos vecinos lo notaron. En el puerto más próximo, un marinero que conocía los ritmos de los faros comentó que algo andaba mal en Punta Hermida. Pero era de noche, las condiciones del mar no eran buenas, y decidieron esperar al amanecer para investigar. Al día siguiente, 26 de febrero, las autoridades marítimas enviaron un equipo de inspección. El camino estaba embarrado pero transitable. Cuando llegaron al faro, lo primero que notaron fue el silencio absoluto. No había humo saliendo de la chimenea. No había señales de actividad. Llamaron a la puerta de la casa. Nadie respondió. Forzaron la entrada. Lo que encontraron fue una escena que aún hoy resulta inquietante por su normalidad interrumpida. La mesa de la cocina estaba puesta para 3 personas. Había platos con restos de comida fría, como si alguien se hubiera levantado en mitad de una comida y no hubiera regresado. Las sillas estaban en su sitio, una de ellas ligeramente apartada, como si alguien se hubiera puesto de pie con prisa. En el fogón había una olla con restos de un guiso que se había apagado hacía tiempo. El pan sobre la mesa estaba duro, pero no mohoso. Las camas estaban hechas. La ropa de los 3 fareros colgaba en sus respectivos armarios. Sus efectos personales, documentos, dinero, todo seguía allí. En la torre del faro, los inspectores encontraron el libro de registro. La última entrada estaba fechada el 24 de febrero, escrita con la letra clara y metódica de Ramón Souto. El pan sobre la mesa estaba duro, pero no mohoso. Las camas estaban hechas. La ropa de los 3 fareros colgaba en sus respectivos armarios. Sus efectos personales, documentos, dinero, todo seguía allí. En la torre del faro, los inspectores encontraron el libro de registro. La última entrada estaba fechada el 24 de febrero, escrita con la letra clara y metódica de Ramón Souto. Decía simplemente, 19 horas. Mar gruesa. Viento del noroeste. Visibilidad regular. Todo en orden. Pero había algo más. En la última página, escrita con una letra diferente, más apresurada, menos cuidada, había una anotación sin fecha ni hora. Decía, el mar está extraño. Eso era todo. Los 3 fareros habían desaparecido. No había signos de violencia, ni de lucha, ni de robo. Sus chubasqueros y botas de trabajo estaban en sus sitios. Los chalecos salvavidas colgaban de sus ganchos. Las linternas estaban en sus estantes. Nada indicaba que hubieran planeado salir del faro, y mucho menos abandonarlo definitivamente. La búsqueda comenzó de inmediato. La Guardia Civil, la Armada y voluntarios de los pueblos cercanos peinaron la zona durante días. Recorrieron los acantilados, exploraron las cuevas accesibles en la base del promontorio, rastrearon el camino de acceso hasta el pueblo más cercano. Buzos inspeccionaron las aguas alrededor del faro, buscando cuerpos o restos de ropa que pudieran haber sido arrastrados por las corrientes. No encontraron nada. Ni rastro de los 3 hombres. Ni cuerpos, ni prendas, ni señales de que hubieran caído al mar. Los perros de búsqueda perdían el rastro a escasos metros de la casa, como si los hombres simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Los investigadores entrevistaron al patrón del barco de suministros, que fue la última persona en ver a uno de los fareros con vida. Repasaron los testimonios de vecinos de los pueblos cercanos, por si alguien había visto algo inusual. Revisaron los registros meteorológicos, buscando alguna tormenta repentina que pudiera haber sorprendido a los hombres fuera de la casa. Nada encajaba. El informe oficial, archivado semanas después, concluyó que los 3 fareros habían muerto probablemente ahogados tras caer al mar en circunstancias indeterminadas. Pero el informe no explicaba por qué habrían salido de la casa sin sus chubasqueros, sin sus chalecos salvavidas, y aparentemente sin terminar su cena.
No explicaba por qué el faro había seguido funcionando durante días después de su desaparición si, como sugería la teoría oficial, habían caído al mar antes del 25 de febrero. Y desde luego, no explicaba la última anotación en el libro de registro. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos sugirieron que los fareros habían sido víctimas de una ola gigante, una de esas olas anómalas que pueden alcanzar alturas de 20 o 30 metros y destrozar lo que encuentran a su paso. Pero Punta Hermida estaba a 50 metros sobre el nivel del mar, y no había señales de que el agua hubiera alcanzado la casa o la torre. Los cristales del faro estaban intactos, las puertas cerradas desde dentro, no había restos de agua salada ni algas en las instalaciones. Otros hablaron de contrabandistas, de mafias dedicadas al tráfico de tabaco o de personas que operaban en aquella costa. Quizá los fareros habían visto algo que no debían ver, o se habían negado a cooperar en alguna operación ilegal. Pero no había evidencia de que los fareros hubieran tenido contacto con contrabandistas, ni se encontraron señales de que alguien más hubiera estado en el faro. Las provisiones estaban completas, nada había sido robado. También circularon teorías más oscuras. Algunos vecinos susurraban sobre antiguas leyendas de la Costa da Morte, sobre criaturas del mar que arrastraban a los hombres hacia las profundidades, sobre luces extrañas que se veían algunas noches sobre las olas. Pero estos eran rumores sin fundamento, historias que nacen siempre en lugares donde el mar es peligroso y la muerte una presencia constante. Hubo quien especuló con que los 3 hombres habían planeado desaparecer, que habían abandonado voluntariamente sus vidas y empezado de nuevo en otro lugar. Pero esto tampoco tenía sentido. Dejaron atrás todo su dinero, sus documentos, sus pertenencias. No pidieron ayuda a sus familias ni se despidieron de nadie. Y sobre todo, ¿por qué 3 hombres que apenas se conocían entre sí decidirían desaparecer juntos? ¿Qué podrían ganar con ello? La investigación oficial se cerró sin respuestas. Los 3 fareros fueron declarados muertos por desaparición. Sus familias recibieron las pensiones correspondientes y trataron de reconstruir sus vidas con el peso de no saber qué había pasado realmente aquella noche de febrero. Las consecuencias del suceso fueron profundas y duraderas. Para las familias de los desaparecidos, la falta de respuesta se convirtió en una herida que nunca sanó completamente. La esposa de Ramón Souto se mudó con sus hijos a Ferrol, donde vivió el resto de su vida sin volver a casarse, esperando quizá alguna noticia que nunca llegó. Los padres de Andrés Vilanova envejecieron rápidamente, consumidos por la incertidumbre. Manuel Crespo dejó una esposa y 2 hijos pequeños que crecieron sin conocer la verdad sobre su padre. En la comunidad de fareros, el caso de Punta Hermida se convirtió en una leyenda sombría. Algunos se negaron a trabajar en ese faro, y las autoridades tuvieron dificultades para encontrar personal dispuesto a relevarse allí. Durante años, el faro fue operado con turnos más cortos y equipos más grandes, hasta que finalmente, en los años 80, fue automatizado por completo y ya no requirió presencia humana permanente. Los pueblos cercanos también sintieron el impacto. Punta Hermida, que antes era simplemente un faro más en una costa llena de ellos, se convirtió en un lugar del que se hablaba en voz baja. Los pescadores evitaban acercarse demasiado al promontorio. Los niños inventaban historias sobre fantasmas de fareros que aún vigilaban la luz. El turismo, que en otras partes de Galicia comenzaba tímidamente a desarrollarse, nunca llegó realmente a esa zona. Con el tiempo, el caso fue quedando en el olvido. Los archivos se guardaron en algún sótano administrativo. Las familias dejaron de buscar respuestas. La vida continuó, como siempre lo hace, incluso después de las tragedias inexplicables. Pero las preguntas permanecen. ¿Qué vieron aquellos 3 hombres esa noche de febrero? ¿Qué los hizo abandonar su cena, su seguridad, su luz, y adentrarse en la oscuridad sin llevar consigo las herramientas básicas de supervivencia? ¿Qué significaba esa última anotación en el libro de registro? El mar está extraño. ¿Extraño de qué manera? Extraño porque hoy, el faro de Punta Hermida sigue en pie, su luz automatizada continúa girando cada noche, cumpliendo el propósito para el cual fue construido hace más de un siglo. Pero la casa anexa está vacía, sus ventanas selladas, sus habitaciones silenciosas. Las olas siguen golpeando las rocas 50 metros más abajo, con la misma furia de siempre. Y en algún lugar de esas aguas frías y oscuras, o en algún rincón de la memoria colectiva de una región acostumbrada a perder a sus hijos en el mar, 3 hombres esperan quizá que alguien finalmente comprenda qué sucedió aquella noche. Pero el mar guarda sus secretos. Y algunos misterios, sencillamente, no tienen respuesta.